La brisa cálida soplaba suavemente a través de la plantación de café, mientras Rosa, con sus manos curtidas por el trabajo, continuaba su labor bajo el sol implacable del mediodía. Las hojas de los cafetales se mecían con delicadeza, pero en su mente todo parecía estático, inmóvil. La hacienda atravesaba dificultades financieras desde hacía meses, y cada día que pasaba, la sensación de que todo podría derrumbarse la consumía más y más. Fue entonces cuando algo llamó su atención, una sombra inusual cerca de la cosecha que no parecía natural. Las hojas se movían de manera diferente. Había algo allí que no encajaba. Rosa, con el semblante cansado, se acercó sin comprender lo que estaba viendo. Al aproximarse, sus ojos se abrieron de par en par y su corazón comenzó a latir con fuerza. Allí, abandonadas en la tierra seca, encontró a dos pequeñas, apenas cubiertas con trozos de tela desgastada. Sus rostros eran tan frágiles como la vida misma. La mayor, que aparentaba tener unos 2 años, sostenía la mano de su hermanita, una recién nacida que respiraba con dificultad. No había rastro de ningún adulto en los alrededores. Rosa se quedó paralizada por un momento, como si el mundo se hubiera detenido. Sus ojos se fijaron en las pequeñas figuras. Su pecho se oprimió con una mezcla de compasión y temor. Se agachó lentamente, vacilante, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. ¿Cómo podía alguien abandonar a 2 niñas de esa manera? ¿Y por qué en su plantación? La duda la invadió. ¿Qué debía hacer? La realidad de la hacienda en ruinas, el miedo a más responsabilidades y la sensación de que no estaba preparada para nada más la hicieron dudar. Pero entonces, algo dentro de ella se quebró. «Ven aquí, mi pequeña», murmuró, acercándose a la niña mayor con los brazos extendidos. No sabía qué estaba haciendo, de dónde venían, pero en ese momento todo lo que sabía era que no podía dejarlas allí. La niña mayor la miró con ojos grandes y asustados, pero no se movió. Solo apretó más fuerte la mano de su hermanita, como si temiera que se la fueran a arrebatar. Rosa sintió el peso de esa responsabilidad asentándose en ella. Quería dar media vuelta, salir corriendo y nunca más volver, pero al mirar a aquellas niñas, algo profundo se movió dentro de ella. Un sentimiento inexplicable, una mezcla de compasión y urgencia. «Voy a cuidar de vosotras. No os preocupéis. Yo voy a cuidaros». Era una promesa silenciosa, pero que ya resonaba dentro de su pecho. Las tomó con cuidado, sintiendo el peso de aquellas vidas pequeñas y frágiles en sus brazos. No sabía cómo lo haría ni lo que esto significaba para su vida, pero en ese momento no podía hacer nada más que actuar. Con las niñas en brazos, se dirigió hacia su casa, una vieja cabaña distante. Sus pensamientos eran rápidos y turbulentos. ¿Qué estaba haciendo? Las preguntas comenzaron a formarse, pero otra sensación más fuerte que el miedo empezó a apoderarse de ella. Aquella era la única cosa correcta que podía hacer ahora. Al llegar a la puerta de su casa, sus ojos se encontraron con los de Teresa, su amiga de toda la vida, que estaba allí como siempre, para ayudar en las tareas de la hacienda. Teresa, con una mirada de sorpresa, se acercó rápidamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «Rosa, ¿qué es esto?», preguntó Teresa con voz temblorosa. Rosa no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en las niñas, como si todavía estuviera tratando de entender lo que acababa de suceder. «Las encontré en la plantación. No sé qué hacer, pero voy a cuidarlas», dijo finalmente. Teresa miró a las niñas y luego a Rosa con una expresión de incredulidad y preocupación. Pero al ver la mirada decidida de Rosa, supo que no había vuelta atrás. Rosa entró en su casa, cerrando la puerta tras de sí, su corazón aún acelerado, su cuerpo tenso, pero una sensación de necesidad se apoderó de ella. Las niñas estaban allí ahora, y aunque no sabía lo que el futuro traería,
Una cosa era cierta: su vida nunca volvería a ser la misma. Rosa no podía dormir aquella noche. Las niñas estaban en la pequeña habitación contigua, envueltas en mantas improvisadas, finalmente dormidas, después de horas de llanto y susto. Se acostó mirando al techo de madera de su casa sencilla, escuchando el suave sonido del viento fuera, pero su mente estaba lejos de encontrar descanso. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a esto? El momento de la decisión parecía haber sido tomado en un parpadeo, pero ahora que la realidad se asentaba, Rosa sentía el peso de aquella elección sobre sus hombros. No sabía si estaba preparada para ser madre de 2 niñas, especialmente a su edad y con la vida difícil que llevaba. Sus propios hijos, a los que no veía desde hacía años, nunca habían mostrado interés por ella. Se sentía sola, y ahora, con la responsabilidad de 2 vidas enteras, la soledad parecía más pesada que nunca. Rosa sabía que su hacienda estaba al borde de la quiebra. No había forma de alimentar a 2 niñas pequeñas con los recursos limitados que tenía. Pero al mirar a las niñas durmiendo tranquilamente, algo dentro de ellas se encendió. Ellas no tenían la culpa de dónde estaban o de cómo habían llegado allí. Y en el fondo, ella sabía que, aunque no supiera cómo, haría lo que fuera necesario para darles una vida mejor. A la mañana siguiente, Rosa se despertó con la suave luz del alba entrando por la ventana. El aroma del café recién hecho, que ella siempre preparaba temprano, la despertaba habitualmente, pero hoy el café parecía amargo en su boca y la hacienda parecía más silenciosa que nunca. Respiró hondo y fue hasta la habitación donde las niñas aún dormían. La pequeña Clara, que parecía tan frágil, estaba acurrucada entre las mantas, mientras que Isabel, la mayor, estaba volteada hacia un lado con una leve sonrisa en su rostro. Rosa sintió un nudo en la garganta. Estaban tan inocentes, tan confiadas en su presencia. ¿Cómo podría fallarles? ¿Cómo podría hacer algo mal? «Voy a cuidar de vosotras», murmuró para sí misma como una promesa silenciosa, aunque sin saber cómo lo haría. Pero pronto la realidad se impuso. La hacienda no estaba prosperando. Ella no tenía condiciones para cuidar de nadie más. Rosa miró alrededor de la casa simple y vio los pequeños trozos de madera rota, las tejas que necesitaban ser reparadas. La hacienda estaba al borde del colapso financiero y la comida nunca era suficiente. ¿Cómo podría darles lo que necesitaban? Fue entonces cuando Teresa apareció en la puerta, su amiga de toda la vida, siempre dispuesta a ayudar. Estaba allí con una sonrisa gentil, como si supiera exactamente por lo que Rosa estaba pasando. «Rosa, ¿estás bien?», Teresa preguntó, su voz suave y preocupada. Rosa la miró por un momento, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Sabía que no podría hacer esto sola. «Teresa, yo no sé qué hacer. No tengo condiciones para cuidarla sola». Teresa entró en la casa sin dudar, mirando a las niñas, mientras Rosa las observaba con el corazón apretado. «No estás sola, Rosa. Estamos juntas en esto. Vamos a encontrar una manera». Rosa se sentó en la vieja silla de madera y miró a Teresa, los ojos húmedos. Sabía que Teresa tenía razón, pero el miedo a no ser capaz de cumplir su promesa la inquietaba. ¿Y el juicio de los demás? ¿Cómo vería la comunidad a una mujer mayor adoptando a 2 niñas pequeñas sin tener condiciones para ello? Pero la hacienda, las finanzas, apenas puedo mantenerme a mí misma. Teresa sonrió con una mirada comprensiva. «Vamos a encontrar una manera. Estoy aquí para ayudar y siempre estaré. No eres solo tú quien va a cuidar de ellas. Nos ayudaremos mutuamente». Rosa respiró profundo, intentando calmarse. Teresa siempre había estado a su lado, ayudando con la plantación, con los días difíciles, y siempre ofreciendo su apoyo. Sabía que no podría continuar con esto sola, pero también sabía que con Teresa tal vez podría encontrar un camino. La mañana transcurrió con Rosa y Teresa discutiendo lo que se podría hacer.
Rosa no tenía mucho dinero y los recursos para la plantación eran escasos, pero juntas comenzarían a buscar alternativas. Lo que Rosa más temía, sin embargo, eran las miradas de juicio de la comunidad. ¿Cómo reaccionaría la gente al verla cuidando de dos niñas desconocidas? Sabía que los rumores se extenderían rápidamente, especialmente en una ciudad pequeña donde todos se conocían. Al final de aquella tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y la brisa traía un alivio al calor del día, Rosa fue hasta la plaza del pueblo con Teresa. Necesitaban comprar algunas cosas para las niñas, pañales y leche, pero las mercancías eran caras y el dinero era cada vez más escaso. «Lo conseguiremos, Rosa, créelo», dijo Teresa con confianza, mientras Rosa solo asentía con los ojos fijos en el suelo. Mientras caminaban por el pueblo, Rosa sintió el peso de cada paso. Sabía que pronto comenzaría a escuchar las preguntas, los murmullos en las esquinas, las palabras de juicio. La comunidad siempre había sido rígida y no sería diferente ahora. Sentía la mirada de la gente en cada esquina, incluso antes de que cualquier palabra fuera dicha, y con eso el miedo se apoderaba de su pecho. Al llegar a la pequeña tienda de mercancías, el vendedor, un hombre de mediana edad que conocía a Rosa desde hacía años, la miró con curiosidad. «¿Vas a llevar todo esto tú sola?», preguntó sin ocultar la mirada desconfiada. Rosa vaciló, sintiéndose expuesta, vulnerable, pero antes de que pudiera responder, Teresa, siempre lista para dar apoyo, respondió por ella. «Sí, vamos a llevar todo, y vamos a cuidar bien de ellas. Y si tienes algún problema con eso, mejor me lo dices ahora». El vendedor solo asintió, pero Rosa notó la mirada de juicio que le lanzó. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero en ese momento se dio cuenta de que no importaba lo que los demás pensaran. Había tomado una decisión y ahora necesitaba seguir adelante. Era una mañana calurosa cuando Joaquín Almeida apareció en la hacienda. Rosa estaba en el campo intentando resolver qué se podría hacer con los pocos recursos que tenía para mantener a las niñas alimentadas cuando escuchó el ruido de una camioneta detenerse en la entrada de su propiedad. El sonido de la puerta cerrándose y las pisadas firmes en la tierra llamaron su atención. Se giró, sintiendo un escalofrío en la espalda al ver a un hombre alto e imponente acercándose. Joaquín era un desconocido para ella, pero su presencia inmediatamente generó desasosiego. Su mirada penetrante examinaba la hacienda como si fuera su propio territorio. Vestía ropa cara que no encajaba con el estilo simple y rústico de la hacienda de Rosa. Algo en el aire cambió cuando se acercó. «Usted debe ser Rosa Rodríguez». La voz de Joaquín era grave pero no hostil, aunque su postura mostraba algo de autoritario. «Soy Joaquín Almeida, el tío de las niñas». Rosa, aún en shock por la visita inesperada, dio un paso atrás, sus ojos entrecerrados. Todavía no sabía mucho sobre el pasado de las niñas, pero su nombre sonaba extraño, casi como si viniera de un lugar distante. La idea de que alguien de fuera, especialmente un hombre, se acercara a ellas, la ponía tensa. «¿Tío de las niñas?», repitió, intentando ocultar la incredulidad en su voz. «¿Cómo que tío?». Joaquín esbozó una sonrisa seca, sin humor. Sacó un papel del bolsillo que parecía ser documentación legal. «Sí, soy el tío de las niñas. Su madre es mi hermana. Fueron dejadas bajo mi custodia y ahora, después de tanto tiempo, he venido a cumplir con la responsabilidad de cuidar de ellas». Rosa tragó saliva, sus palabras pesando en el aire. Tenía dudas, muchas dudas. ¿Cómo sabía dónde encontrarlas? ¿Por qué solo ahora, después de tanto tiempo, se preocupaba por las niñas? Su mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, pero intentó mantener la calma. «Están bien aquí en mi casa, y yo estoy cuidando de ellas. No sé de qué está hablando». Joaquín no pareció intimidado. Avanzó un paso, acercándose a ella con una mirada determinada. «Voy a exigir su custodia. Como tío es mi derecho, y siendo así,
No puedo dejar que usted siga con esto. Rosa se quedó estática, el corazón latiendo más rápido. ¿Hablaba en serio? ¿Quería quitarle a las niñas? La tensión en el aire creció como una tormenta a punto de estallar. «Están seguras aquí. Yo las encontré y estoy cuidando de ellas», Rosa dijo, intentando mantenerse firme. Sabía que no podía dejar que este hombre, con su porte imponente y su aire de autoridad, la intimidara. Joaquín la miró directamente a los ojos, la voz ahora más fría. «Estás siendo irresponsable. Volveré pronto con los documentos necesarios para resolver esto. No intente huir, doña Rosa». Sin más palabras, se giró y caminó de vuelta a la camioneta, dejando a Rosa allí, paralizada por la presión. El sonido del motor de la camioneta alejándose fue el único sonido que quedó por un largo momento. Rosa miró hacia la casa, hacia las niñas que estaban dentro, y sintió una ola de miedo. ¿Qué haría si él realmente volvía con los documentos? ¿Perdería a las niñas? La promesa de Joaquín resonaba en su mente, y ella sabía que nada volvería a ser como antes. La batalla estaba apenas comenzando. El día siguiente estuvo cargado de tensión. Rosa estaba en el porche observando la vastedad de la hacienda mientras el sol se ponía tras las montañas. Las niñas jugaban en el césped, sus risas suaves contrastando con el peso en el corazón de Rosa. Sabía que necesitaba actuar rápido, pero no sabía cómo. La llegada de Joaquín había complicado todo. Se sentía amenazada, pero no sabía si era él quien tenía razón o si solo estaba intentando quitarle a las niñas. Cuando la puerta se abrió anunciando el regreso de Joaquín, Rosa ya sabía que estaba de vuelta. La idea de continuar aquella discusión la incomodaba, pero no podía esperar más. Necesitaba entender mejor qué estaba pasando, qué había realmente detrás de aquel hombre que parecía tan seguro de sí mismo, tan determinado. Joaquín entró en la casa con su presencia imponente una vez más, con aquella mirada de quien sabía qué hacer y cómo hacerlo. Parecía tranquilo, pero la sombra de un secreto flotaba sobre él, algo que Rosa aún no podía comprender. ¿Has venido a buscar a las niñas entonces?, Rosa preguntó, intentando ocultar la frustración en su voz. ¿Qué más quieres de mí? Joaquín la observó por un momento, como si sopesara sus palabras. Respiró hondo antes de comenzar a hablar, su voz baja pero firme. Sé que tienes dudas, Rosa. Lo entiendo, pero necesitas saber la verdad. Toda la verdad. Hizo una pausa, como si estuviera preparándose para contar algo muy doloroso. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tendría que decir que cambiaría todo? La madre de las niñas, mi hermana, huyó de una relación difícil. Joaquín bajó los ojos, como si aquel pensamiento fuera demasiado pesado para soportar. Ella creía que si las dejaba aquí en tu plantación, serían encontradas por alguien bueno, alguien como tú, alguien que las cuidara. Rosa se quedó en silencio, la boca seca, sintiendo como si hubiera sido golpeada por una ola de shock. Aquellas palabras la golpearon con fuerza. Miró a las niñas jugando fuera, sin saber cómo reaccionar. El hombre que ella pensaba que era solo un extraño, tenía una conexión con las niñas que iba mucho más allá de lo que imaginaba. ¿Pero por qué solo ahora, Joaquín?, Rosa preguntó, su voz temblorosa. Si sabías que estaban bien aquí, ¿por qué tardaste tanto en aparecer? Joaquín dio un paso adelante, su expresión más suave ahora, como si intentara encontrar una forma de explicar algo que ya estaba fuera de su control. He estado buscándolas en todos lados, pero mi hermana hizo un pedido claro, Rosa. Ella sabía que no podría quedarse con las niñas, pero pidió que fueran cuidadas. Yo siempre supe que las encontraría y que estarían bien. Sabía que por algún milagro estarían seguras con alguien que las amara. Rosa estaba en shock. Su mente daba vueltas intentando organizar las palabras de Joaquín. Ella había asumido la responsabilidad por las niñas sin saber nada de su historia. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero ahora parecía que había mucho más involucrado.
Las niñas no eran solo dos pequeñas abandonadas en la plantación. Tenían una historia, un dolor, una pérdida que no podía ser ignorada. ¿Y qué esperas ahora, Joaquín?, Rosa preguntó, su voz más calma, pero la duda aún la dominaba. Soy una mujer mayor. Apenas puedo cuidar de mí misma. ¿Quieres quitarme a las niñas? Joaquín la miró con una intensidad que Rosa nunca había visto antes. Parecía tan cerca de derrumbarse, pero también determinado. Sabía que la vida de las niñas estaba en juego, pero su misión no era fácil. No estoy aquí para quitarte a las niñas, Rosa. Quiero asegurar que tengan un futuro, y si tú no puedes garantizar eso, encontraré a alguien que pueda. Son la única familia que me queda. Las palabras de Joaquín resonaron en la mente de Rosa. Lo miró intentando entender todo lo que estaba sucediendo. Él no era un hombre malo, pero ella no sabía si podía confiar en él. ¿Quería lo mejor para las niñas? Sí, pero ¿hasta qué punto eso significaba que debían volver con él? Ella quería ser su madre, pero sus propias limitaciones, su hacienda en quiebra y ahora esta nueva información sobre el pasado de su hermana. Todo parecía tan fuera de su control. Mientras miraba a Joaquín, algo más comenzó a moverse dentro de ella. Una sensación de inseguridad que venía de dentro. Una sensación de fracaso cuando pensaba en sus hijos, sus propios hijos adultos que se habían alejado. Algo pesado oprimía su pecho. Ellos nunca volvieron, nunca pidieron disculpas, y ahora aquí estaba ella, luchando para ser la madre de dos niñas que no eran suyas, con el peso de un pasado de dolor que apenas comprendía. Rosa comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Si sus hijos la hubieran necesitado, ¿habría sido capaz de cuidar de ellos de la misma manera que estaba intentando cuidar de las niñas? Pensó en lo que pasó con su familia. Ella había dado todo a sus hijos, pero había sido rechazada. Ahora, con Isabel y Clara, se encontraba en una encrucijada. No quería volver a fallar como madre, pero ¿cómo podría garantizar que les daría lo que necesitaban cuando ni siquiera su propia familia había permanecido a su lado? El dolor de su propio pasado se mezcló con el futuro incierto de las niñas. Se sentía como una extraña, perdida entre sus propias elecciones y la responsabilidad que ahora cargaba. Joaquín pareció percibir el conflicto interno de Rosa. Hizo una pausa antes de hablar nuevamente. No voy a forzarte, Rosa, pero necesitas tomar una decisión. Las niñas merecen saber la verdad y merecen un futuro donde puedan ser felices y seguras. Rosa, con el pecho oprimido, miró al hombre frente a ella y después a las niñas que jugaban en el campo. Sabía que algo necesitaba cambiar. Necesitaba saber más. Necesitaba más información para poder tomar la decisión correcta, pero por ahora, lo que sabía era que las niñas estaban bajo su responsabilidad. Voy a necesitar más tiempo. Joaquín, Rosa dijo, la voz baja. No puedo tomar una decisión tan rápido. Voy a necesitar más información y vas a tener que dármela. Joaquín la observó por un momento antes de asentir con la cabeza. Volveré pronto, pero cuando vuelva, espero que tengas una respuesta. Y con eso se giró y salió, dejando a Rosa con un peso aún mayor en su corazón. La semana pasó lentamente para Rosa. La tensión que se había formado entre ella y Joaquín no se había disipado. Las niñas, ahora cada vez más apegadas a ella, aún jugaban y reían por la casa, pero Rosa no podía librarse de la sensación de que algo estaba fuera de su control. Sabía que Joaquín volvería, y cuando eso sucediera, su vida tomaría otro rumbo. Cuando él finalmente regresó 2 días después, la ansiedad de Rosa estaba a flor de piel. Lo observó desde lejos, llegando nuevamente con la misma expresión seria, pero esta vez algo diferente en su semblante. Parecía más calmo, pero sus ojos estaban más intensos, como si ya hubiera decidido lo que quería. «Rosa», Joaquín dijo al acercarse a la casa, «vengo con una propuesta.
una forma de resolver esta situación de una vez por todas. Rosa sintió un nudo en el pecho. Sabía que la propuesta de él era algo que lo cambiaría todo, pero aún no sabía cómo reaccionar. Él sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. No quiero que sufras más con esto, ni las niñas. Por eso pensé en algo que puede ser bueno para todos. Quiero llevarme a las niñas conmigo, pero a cambio voy a ofrecer un valor sustancial para garantizar el futuro de tu hacienda. Rosa miró el sobre con cautela. Dentro de él, sabía que había más que solo dinero. Joaquín estaba ofreciendo una solución, pero la pregunta que flotaba en la mente de Rosa era ¿qué quería ella realmente? ¿Dinero? ¿Quieres pagarme para que te entregue a las niñas? Rosa preguntó, la voz tensa, intentando ocultar el torbellino de emociones que se apoderaba de ella. Joaquín la observó sin desviar la mirada. Sí, eso mismo. Voy a garantizar que tengan el mejor futuro posible. El dinero no es solo para ti, sino también para la hacienda. Sé que estás pasando por dificultades, Rosa, y mereces tener la tranquilidad de saber que el futuro de ellas está garantizado, así como el tuyo. Rosa sintió el peso de sus palabras. Él tenía razón. Ella lo sabía. Su hacienda estaba en ruinas y apenas podía mantener las cosas funcionando. El dinero que él ofrecía podría garantizar un futuro para las niñas y aún darle a ella la oportunidad de continuar con lo poco que quedaba de la hacienda. Era una propuesta tentadora, pero había algo que le impedía aceptarla completamente. Rosa miró el sobre en sus manos, sintiendo el peso de la elección que tenía por delante. Pensaba en las niñas. El amor que sentía por ellas era innegable, pero sabía que no tenía recursos para darles lo que necesitaban. ¿Cómo podría ser madre para ellas sin ser capaz de sostener sus necesidades básicas? No lo sé, Joaquín. No sé si puedo hacer esto, Rosa dijo, la voz quebrándose. Ellas necesitan un hogar, pero ¿cómo puedo dejarlas ir? Joaquín dio un paso adelante con una expresión más suave. Rosa, entiendo tu dolor, pero tú también tienes que entender que con esta decisión puedes salvar tu hacienda, garantizar el futuro de ellas y el tuyo propio. No es solo un intercambio de dinero, es la garantía de que tendrán la vida que merecen. La tensión en el pecho de Rosa aumentaba. Estaba dividida, queriendo mantener a las niñas con ella, pero al mismo tiempo reconociendo la dura realidad en que se encontraba. Sabía que en el fondo la propuesta de Joaquín ofrecía una solución práctica para sus problemas, pero eso significaba renunciar a lo que más amaba en aquel momento. Necesito pensar más sobre esto. Rosa finalmente dijo, la mente en un torbellino. No sé qué es lo correcto, Joaquín. No lo sé. Joaquín entonces hizo una pausa y la miró directamente con una mirada que sugería que él sabía que no sería fácil para ella. Claro, lo entiendo, pero recuerda que al aceptar la propuesta estarás garantizando un futuro mejor para todos. Volveré en unos días para saber tu decisión. Se giró y comenzó a caminar hacia la puerta, dejando a Rosa allí con el sobre aún en sus manos. Ella sabía que su vida nunca más sería la misma, pero no sabía cuál sería el precio a pagar por esta decisión. Los siguientes días fueron una tortura para Rosa. La propuesta de Joaquín la perseguía día y noche. Cada vez que miraba a las niñas jugando en el campo, su corazón se partía un poco más. ¿Cómo podría renunciar a ellas? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría negarles la oportunidad de tener una vida mejor? Teresa, siempre presente, notó la angustia de su amiga. «Rosa», le dijo una tarde mientras observaban a las niñas jugar, «el dinero no puede comprar el amor. Y esas niñas te aman». Las palabras de Teresa resonaron en el corazón de Rosa. Miró a Isabel y Clara, sus risas llenando el aire de la tarde, y algo dentro de ella se cristalizó. No importaba cuánto dinero Joaquín pudiera ofrecer, el vínculo que había creado con las niñas era invaluable. Ellas eran su familia ahora, y el amor que sentían mutuamente
era más fuerte que cualquier dificultad económica. Cuando Joaquín volvió por última vez, Rosa ya había tomado su decisión. No fue una decisión fácil, pero fue la única que su corazón le permitió tomar. Lo encontró en el porche de la casa. Su figura imponente ahora parecía más suave, más humana. «Joaquín», comenzó Rosa, su voz firme pero amable. «He pensado mucho en tu propuesta. El dinero que ofreces podría resolver muchos problemas, pero hay algo que no puede comprar». Joaquín la miró con curiosidad, y por primera vez, Rosa vio vulnerabilidad en sus ojos. Las niñas no son una mercancía que se pueda negociar. Son personas, son mi familia ahora. Rosa hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Pero también entiendo que son tu familia, y tal vez, en lugar de luchar por ellas, podríamos encontrar una manera de darles lo mejor de ambos mundos. Los ojos de Joaquín se suavizaron, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «¿Qué propones, Rosa?» «Propongo que trabajemos juntos», respondió ella con convicción. «Tú tienes recursos y conocimientos que podrían ayudar a hacer que esta hacienda prospere. Yo tengo el amor y la dedicación que las niñas necesitan. ¿Por qué no unir fuerzas en lugar de dividirnos?» La propuesta tomó a Joaquín por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento, considerando las palabras de Rosa. Finalmente, habló. «Mi intención siempre fue protegerlas, darles una vida mejor. Pero quizás me equivoqué al pensar que el dinero era la única forma de hacerlo». Rosa asintió, sintiendo que por fin estaban llegando a un entendimiento. Las niñas necesitan amor, estabilidad y seguridad. Podemos darles todo eso juntos. Tú puedes ser parte de sus vidas, ayudar a guiarlas, y al mismo tiempo, podemos trabajar para hacer que esta hacienda sea un lugar próspero donde puedan crecer felices. La tensión que había existido entre ellos comenzó a disiparse, reemplazada por algo nuevo: esperanza. Teresa, que había estado observando desde la distancia, se acercó con una sonrisa de aprobación. «Es una solución perfecta», dijo. «Las niñas necesitan a todos los que las aman en sus vidas». Los meses siguientes trajeron cambios significativos a la hacienda. Joaquín, cumpliendo su palabra, comenzó a invertir su tiempo y recursos en mejorar la propiedad. Los cafetales, que antes parecían marchitos y abandonados, comenzaron a mostrar nueva vida. Las instalaciones fueron renovadas y poco a poco la hacienda empezó a prosperar. Pero más importante que la transformación física fue el cambio en las relaciones. Joaquín, que al principio parecía un adversario, se convirtió en un aliado invaluable. Su experiencia en negocios, combinada con el conocimiento de Rosa sobre el cultivo del café, creó una asociación próspera. Las niñas florecían en este nuevo ambiente. Isabel, ahora con casi 3 años, mostraba una curiosidad insaciable por todo lo relacionado con la hacienda. Clara, que acababa de cumplir 1 año, daba sus primeros pasos en el jardín, siempre bajo la atenta mirada de Rosa y Teresa. La comunidad, que antes había sido escéptica, ahora veía con buenos ojos la peculiar familia que se había formado. Doña Carmen, que antes había sido una de las voces más críticas, ahora era una de las primeras en defender el arreglo. Es como si el destino hubiera tejido esta familia de una manera única, comentaba a menudo. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en el porche después de un día de trabajo, Joaquín compartió una noticia que cambiaría aún más sus vidas. «He estado en contacto con mi hermana», reveló con voz suave. «Está mejor ahora, recibiendo ayuda y apoyo. Cuando esté lista, le gustaría conocer a las niñas nuevamente». Rosa sintió una mezcla de emociones ante esta revelación, pero predominaba la comprensión. «Las niñas merecen conocer su historia completa», respondió. «Y cuando llegue el momento, estaremos todos aquí para apoyarlas». El sol se ponía en el horizonte, bañando la hacienda en tonos dorados.
Rosa observaba a su familia reunida, las niñas jugando en el jardín, Teresa preparando la merienda, Joaquín revisando los libros de cuentas. Su corazón se llenó de una alegría profunda. La decisión que había tomado aquel día de luchar por el amor en lugar del dinero había transformado no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La hacienda, que una vez estuvo al borde de la ruina, ahora prosperaba, no solo económicamente, sino como un hogar lleno de amor y esperanza. El amor, pensó Rosa, mientras abrazaba a Clara, que se había acercado buscando su atención, es la única inversión que siempre da frutos. Y mientras el cielo se teñía de estrellas, Rosa supo que había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material. Había encontrado una familia, un propósito y un amor que transformaba todo lo que tocaba. 5 años habían pasado desde aquel día en que Rosa encontró a las niñas en su plantación de café. La hacienda, que una vez estuvo al borde del colapso, ahora era un lugar próspero y lleno de vida. Los cafetales se extendían verdes y abundantes bajo el sol de la tarde, y el aroma del café recién tostado flotaba en el aire. Era un día especial. La hacienda estaba decorada para celebrar el cumpleaños de Clara, que cumplía 6 años. Isabel, ahora con 8, ayudaba a Teresa a colgar guirnaldas de colores en el porche. Rosa observaba la escena desde su mecedora, su corazón rebosante de gratitud. Joaquín había cumplido su palabra. No solo había ayudado a transformar la hacienda en un negocio próspero, sino que se había convertido en una parte fundamental de la familia. Su presencia constante y su dedicación habían demostrado que el dinero nunca fue su verdadera motivación. La comunidad, que una vez los miró con recelo, ahora veía en ellos un ejemplo de cómo el amor podía transformar vidas. Doña Carmen, sentada junto a Rosa, sonreía mientras veía a las niñas correr por el jardín. «Dios obra de maneras misteriosas», dijo la anciana. «¿Quién iba a pensar que aquellas 2 pequeñas abandonadas traerían tanta bendición?» Rosa asintió, recordando el largo camino que habían recorrido. La decisión de mantener a las niñas, de luchar por ellas, había sido solo el comienzo. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. La mayor sorpresa llegó cuando Amelia, la madre de las niñas, finalmente estuvo lista para reunirse con ellas. Fue un encuentro lleno de lágrimas y emociones contenidas, pero también de esperanza. Amelia, que había encontrado la fuerza para recuperarse, ahora visitaba regularmente la hacienda, no para reclamar a sus hijas, sino para ser parte de sus vidas de una manera saludable y amorosa. «Mamá Rosa», la voz de Isabel interrumpió sus pensamientos. «¿Podemos encender ya las velas del pastel?» Rosa sonrió, levantándose de su mecedora. La mesa estaba dispuesta en el jardín, decorada con flores frescas, y el pastel que Teresa había preparado con tanto cariño. Toda la familia estaba reunida: Joaquín, Teresa, Amelia y varios vecinos que se habían convertido en parte de su círculo más cercano. Mientras cantaban el feliz cumpleaños, Rosa observó los rostros iluminados por la luz de las velas. Isabel y Clara, sus niñas, habían crecido fuertes y felices, rodeadas de amor por todos lados. La hacienda, que una vez temió perder, ahora era un símbolo de que los milagros ocurren cuando el amor guía nuestras decisiones. Teresa se acercó a Rosa y le apretó la mano con cariño. ¿Quién iba a pensar que aquel día en la plantación cambiaría nuestras vidas para siempre? Rosa sonrió, sus ojos húmedos de emoción. «El amor siempre encuentra un camino», respondió suavemente. «A veces solo necesitamos tener fe y seguir nuestro corazón». Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Rosa reflexionó sobre el milagro que había vivido. La vida le había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los lazos que forjamos,
en el amor que compartimos y en la familia que construimos. Las risas de las niñas resonaban en el aire, mezclándose con las conversaciones y la música suave. La hacienda, que una vez fue solo un lugar de trabajo, se había transformado en un verdadero hogar, un refugio donde el amor había obrado su magia más poderosa. Y mientras Rosa observaba a su familia reunida, supo que había tomado la decisión correcta aquel día. Porque al elegir el amor por encima de todo, no solo había salvado a dos pequeñas niñas, sino que había permitido que el milagro del amor transformara todas sus vidas. El futuro, que una vez pareció tan incierto, ahora brillaba con la promesa de más días felices, más risas compartidas y más amor del que jamás había soñado posible. Y así, bajo el cielo estrellado de aquella noche especial, la historia que comenzó con un encuentro casual en una plantación de café se había convertido en el testimonio más hermoso de que el amor, cuando es verdadero y desinteresado, tiene el poder de crear milagros que perduran para siempre. Fin.